Bienvenidos a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Percy Mesías, yo soy ingeniero industrial de la Universidad de Lima. Actualmente estoy cursando una maestría en ergonomía con la Universidad de Girona y CENEA. Soy gerente de prevención de JLT Perú Corredor de Seguros. Soy miembro de la Sociedad Peruana de Ergonomía Sopergo. Tengo 15 años de experiencia en lo que es prevención de riesgos, 7 años en MAFRE y 8 años en JLT. He participado como expositor en los congresos de la OLP 2013 en Chile y 2014 en Zaragoza, y he participado también como expositor en el quinto Congreso Latinoamericano de Ergonomía ULAERGO 2016, en la jornada precongreso del tercer CICEO, Congreso Internacional de Salud y Ergonomía Ocupacional 2018, y en el quinto Congreso Internacional de Ergonomía Sopergo 2019. El día de hoy me han convocado para poder brindar la capacitación de investigación de accidentes e incidentes. Un tema importante e interesante. Les cuento un poco. Durante el tiempo que yo trabajé en MAFRE Perú, yo era el encargado de hacer la investigación de accidentes de la aseguradora y determinar si era o no accidente de trabajo o enfermedad profesional. Es por eso de que, debido a la experiencia que tengo, vamos a presentar este curso y vamos a analizar diferentes casos que han pasado durante la investigación de accidentes. Lo primero y más importante que tenemos que establecer en la investigación de accidentes es de que en la investigación del accidente no es una cacería de brujas. No vamos a buscar un culpable. La empresa no es culpable, ni el trabajador es culpable. Lo que vamos a buscar en la investigación de accidentes es cuál es la falta de control del sistema de gestión para modificarlo, para corregirlo y evitar que sucedan otros accidentes en el trabajo. Es por eso que, repito, la investigación de accidentes no es una cacería de brujas. No vamos a hallar culpables. Vamos a buscar cuáles son las faltas al sistema de gestión para poder evitar que vuelva a suceder otro accidente. Entremos al curso. Definiciones. La primera definición que vemos en un accidente de trabajo es la pérdida. La pérdida es el daño producido a personas o bienes materiales. Cuando es producido a las personas, estamos hablando de accidentes. Y cuando es producido a pérdida de materiales y equipos, estamos hablando de incidentes, ¿ok? En lo que es personas pueden ser diferentes tipos de lesiones. Pueden ser lesiones leves, lesiones incapacitantes, lesiones graves, hasta mortales. Luego vamos a hablar sobre el accidente de trabajo. ¿Qué es el accidente? Es el acontecimiento no deseado que da por resultado un daño a las personas, daño a la empresa, pérdidas en el proceso, impacto al medio ambiente, provocando deterioro de la eficiencia y eficacia de gestión de la empresa. En un accidente de trabajo hay tres tipos de accidente de trabajo. El primero es el accidente leve. Es aquel en que la persona tiene el accidente y regresa a trabajar al día siguiente. Es decir, tiene el descanso durante esa jornada laboral. Por ejemplo, si yo trabajo de 8 de la mañana a 3 de la tarde y me accidento a las 10 de la mañana, no culmino la jornada laboral y regreso a trabajar al día siguiente, es un accidente leve. Si yo trabajo hasta las 12 del día, no culmino la jornada laboral y vengo a trabajar al día siguiente, es un accidente leve. Si yo trabajo, siendo mi jornada laboral hasta las 4 o 5 de la tarde, tengo el accidente a las 3, no culmino esa hora o 2 horas y llego al día siguiente a trabajar, es un accidente leve. El segundo tipo de accidente en el Perú es el accidente incapacitante. Dice la norma, según el Decreto Supremo 005-2012 TR, Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo, que en el glosario de términos, que el accidente incapacitante es aquel que tiene un día más de descanso médico. Es decir, la persona tiene un accidente el día martes, no va a laborar el día miércoles y va el día jueves a laborar. Ha tenido un día de descanso médico, por lo tanto para el Perú ya es un accidente incapacitante. Esta incapacidad puede ser de un día, de una semana, de 15 días, de un mes, de un año, de 2 años. Para el Perú, toda esta incapacidad que tenga la persona se va a denominar accidente incapacitante. Hace poco ha salido una resolución directorial de salud en donde cuando una persona tiene una incapacidad máxima de 540 días, tiene que reunirse la Comisión de EPS, COMEPS o la Comisión de Salud para determinar si esa incapacidad se determina de forma permanente. El accidente incapacitante en el Perú tiene 4 partes. ¿Qué tipos de accidentes incapacitantes hay en el Perú? Tenemos el accidente parcial temporal, el accidente total temporal
el accidente parcial permanente y el accidente total permanente. Esos son los 4 tipos de accidente incapacitante en el Perú. Temporal, porque la persona va a recuperar la forma que tenía antes del accidente. Por ejemplo, me rompo un brazo. Con terapia, con rehabilitación, voy a poder mover el brazo. Temporal. Permanente es que no voy a recuperar la forma que tenía antes del accidente. Por ejemplo, pierdo un dedo. No va a volver a crecer. Por lo tanto, permanente. He perdido el dedo. ¿Ok? ¿Y cuál es la diferencia entre parcial y total? Parcial es parte del miembro y total es todo el miembro. Por ejemplo, perdí un falange de un dedo. Es un accidente parcial permanente. No perdí todo el miembro del dedo, solo un falange, pero nunca lo voy a recuperar. Por lo tanto, parcial permanente. Igual también en temporal. Si me rompí un pedazo del brazo, no todo el brazo, sino me rompí solamente el húmero y el cúbito, voy a recuperar la movilidad de este lado del brazo. Es parcial temporal, no es todo el brazo afectado, sino parte del brazo afectado. ¿Ok? Listo. Ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver de que según la gravedad de los accidentes de trabajo con atenciones personales, como dice la norma, pueden ser accidente leve, que hemos visto, accidente incapacitante, y el tercer tipo de accidente es el accidente mortal, donde el trabajador ya no va a regresar a trabajar, ya que el suceso, las lesiones que ha tenido la persona, han provocado la muerte del trabajador. Y para efectos estadísticos se debe considerar la fecha del deceso. Ahí, por ejemplo, tenemos una imagen de un accidente leve o incapacitante. Le cayó en la pierna al trabajador, el trabajador ha tenido un dolor. Si el trabajador tiene el descanso médico durante la jornada laboral y regresa al día siguiente, ¿qué tipo de accidente es? Exacto, accidente leve. Y si el trabajador tiene más días de descanso médico a partir de un día y regresa después a trabajar, ¿qué tipo de accidente es? Accidente incapacitante. Esa es la diferencia en el Perú de accidente leve y accidente incapacitante. Acá vamos a ver otra imagen en donde el trabajador le ha caído la caja encima de la persona y lamentablemente ha fallecido. ¿Qué tipo de accidente es? Accidente mortal. Otra definición importante es el incidente. Es un evento no deseado que bajo circunstancias ligeramente diferentes podría haber resultado en daño a las personas, daño a la empresa, pérdidas en el proceso e impacto ambiental, provocando el deterioro de la eficacia y eficiencia de la gestión de la empresa. El incidente para todo el mundo es el casi accidente, es decir, donde no hay contacto. Sin embargo, solo para el Perú, repito, solo para el Perú, el incidente podría haber un contacto que implique primeros auxilios. Por ejemplo, y es muy importante esa definición para que no confundan el accidente leve con el incidente. Por ejemplo, un trabajador se golpea en la fábrica. Dentro de la jornada laboral, digamos que su jornada laboral nuevamente es de 8 a 5 de la tarde, se golpea a las 2 de la tarde y va al tópico de la empresa. Pero el médico del tópico determina que el golpe que ha tenido no es muy grave para mandarlo a la clínica y lo regresa a su puesto de trabajo para que termine la jornada laboral. Eso se llama, en el Perú, incidente, ya que ha habido un tratamiento de primeros auxilios, pero culminó la jornada laboral. Por lo tanto, es un incidente. ¿Ok? Si el trabajador no hubiese culminado la jornada laboral, se llamaría, exacto, accidente leve. Entonces, en el Perú hay 2 tipos de incidente. El incidente normal, que es un suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que éstas solo requieren cuidados de primeros auxilios, ¿ven? Hasta cuidados de primeros auxilios. Y el incidente peligroso, en el que es todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. Entonces hay 2 tipos de incidentes, el incidente y el incidente peligroso. De acuerdo al criterio del inspector SUNAFIL se va a determinar qué tipo de incidente es en caso que haga una verificación al registro de la empresa. Recordemos que en el Perú existe el registro de accidente peligroso y registro de accidentes según el decreto supremo 013-2014 TR, en donde se tienen que guardar estos registros, los de accidentes e incidentes, por 10 años. Entonces,
¿Cuál es la diferencia entre un incidente y un incidente peligroso? Va a depender mucho de que al momento de que se tenga el casi accidente o el contacto con primeros auxilios, este suceso pudiera causar una lesión o muerte a la persona en su trabajo o a la población. Eso sería un incidente peligroso. Por ejemplo, si un trabajador está dentro de un blindado, ¿no? Y el trabajador, por la ansiedad que tiene dentro del blindado, comienza a gatillar su arma, cosa que no debería hacer, comienza a gatillar su arma y no verifica que no tenga ninguna bala y que una bala recama en la pistola, y la bala se dispara y la bala choca las paredes del blindado y no le choca al trabajador, ¿qué estamos hablando? ¿De un accidente o de un incidente? Correcto, un incidente, porque no había un daño personal. La bala no le cayó al trabajador, estuvo por las paredes del blindado. Entonces estamos hablando de un incidente. Perfecto. ¿Es un incidente normal o es un incidente peligroso? Correcto. Es un incidente peligroso porque si la bala le hubiese caído al trabajador en una zona del cuerpo determinada, podría haberlo matado. Por lo tanto, es un incidente peligroso. Vamos a ver acá un ejemplo de incidente peligroso donde la caja no cae al trabajador. Sin embargo, ustedes pueden, queridos alumnos, ustedes pueden decirme, pero Percy, ¿qué son incidentes peligrosos? Yo no determinaría, porque yo, por ejemplo, una persona que está caminando por la calle y de pronto pisa algún tablón con el agua, se resbala y cae, ¿eso sería un incidente o un incidente peligroso? Para mí, personalmente, sería un incidente. Pero quizás para otra persona que venga y me diga, pero pudo haber caído de cerebro, sería un incidente peligroso. Es por eso que en el año 2014 se aprueba el Registro Único de Información sobre accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales, que modifica el artículo 110 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este decreto supremo, el 012-2014-TR, cuenta en sus anexos con una tabla 9 de incidentes peligrosos. Y en esta tabla 9 aparecen una serie de peligros que atentan contra la vida de los colaboradores. Por ejemplo, el tema de trabajos en altura, espacios confinados, operaciones de izaje, son incidentes peligrosos. Otros más en esta lista de 22 incidentes tenemos, por ejemplo, caída de un ascensor, caída de cables de alta tensión, choque de vehículos de trabajo, derrumbe de una construcción, derrumbe de zanjas, desprendimiento de rocas, incendios, etcétera, son considerados en el Perú incidentes peligrosos. ¿Por qué es importante considerar los incidentes peligrosos? Porque según la legislación peruana, los accidentes de trabajo mortal y los incidentes peligrosos deben registrarse, deben notificarse al Ministerio de Trabajo, máximo 24 horas después de ocurrido el hecho. Es decir, si en mi empresa sucede un accidente de trabajo mortal, yo tengo 24 horas para notificar al Mintra el accidente de trabajo mortal. Ahí es a través de la clave SOL de la empresa con la que se pagan las planillas, se entra al portal del Mintra, se pone el RUC de la empresa, la clave SOL, y te va a salir una declaración para declarar el accidente mortal y solamente la causa del accidente. No te pide descripción ni nada, eso ya se hace con el registro, pero sí para sacar a la gente y la descripción pequeñita del accidente. Nada más. Igual con los incidentes peligrosos. Los incidentes peligrosos tienen 24 horas para notificarse. Recordemos de que el no notificar un accidente de trabajo mortal o un incidente peligroso crea la multa administrativa por parte de SUNAFIL. Bueno, acá, como pueden ver, como les dije anteriormente, cayó la caja, pero el trabajador no le cayó la caja. En este caso estamos hablando de un incidente. Acá lo que estamos viendo, la presentación es el registro de accidente de trabajo, según como les mencionaba anteriormente, la RM 050-2013-TR. Esta resolución ministerial nos detalla el contenido mínimo del registro del accidente de trabajo. Y hay
5 partes importantes en el registro. La primera parte, como pueden ver, son los datos del empleador principal, es decir, hay que poner la razón social de la empresa, el RUC, el domicilio, el tipo de actividad económica que tiene la empresa, el SIU, que es la clasificación internacional industrial uniforme que tiene la empresa. Si no sabe el SIU de su empresa, lo puede buscar en consulta RUC, ahí aparece. El número de trabajadores en el centro laboral y las personas que están afiliadas al seguro complementario de trabajo de riesgo, las que no están afiliadas y el nombre de la aseguradora. Recordemos de que según el SIU de la empresa, en el Perú existen muchas empresas de alto riesgo que tienen que tener trabajadores que cuenten con el seguro complementario de trabajo de riesgo con sus 2 prestaciones, la prestación de salud y la prestación de pensiones. En el segundo parte de este registro de accidente de trabajo es para registrar en casos el accidente haya sido con una empresa de intermediación, tercerización, contratista, subcontratista o otros, ya que dice la norma de que si el accidente ha sido de un tercero, un contratista o subcontratista, ambas empresas tienen que llenar el registro de accidente de trabajo. Quiere decir que si mi accidente fue de un tercero, pero que estaba realizando alguna actividad mía dentro o fuera del centro de trabajo, los dos hacen la investigación, la empresa principal y la empresa contratista. La SUNAFIN, al momento de hacer una investigación de un accidente, una fiscalización, podría ir a la empresa principal o al contratista a verificar que también existe la investigación por parte de estas entidades, y si no existe, podría poner una multa administrativa. La multa es una multa grave y según criterio del inspector podría ser entre 1 y 100 UITs. La tercera parte del registro son los datos del trabajador, donde tengo que poner el apellido y nombre del trabajador accidentado, el número de DNI, edad, área, puesto de trabajo, antigüedad en el empleo, sexo, turno, tipo de contrato, tiempo de experiencia en el puesto y número de horas trabajadas en la jornada laboral. Dato interesante. La norma establece que se debe hacer registro de accidente de trabajo por trabajador que intervino en el accidente. Me explico. Si por ejemplo el accidente ocurrió en un vehículo, había un conductor de la empresa manejando un vehículo que tenía 3 acompañantes y de pronto el conductor, a través de una maniobra evasiva o a través de un acto, choca el vehículo y los 4 resultan con daño, las 4 personas que están dentro del vehículo, yo tendría que hacer 4 registros de accidente de trabajo, un registro por trabajador. No puedo hacer uno por los 4. La norma establece que cada trabajador tiene que tener su propio registro de accidente de trabajo. Claro, ya que al momento de investigar, de analizar las causas, son diferentes para cada tipo de persona. Luego, la parte 4 de este registro de accidente de trabajo señala la investigación del accidente de trabajo. Importante que se señala son la fecha y hora de ocurrencia del accidente, como también la fecha de inicio de la investigación del accidente, el lugar exacto donde ocurrió el accidente, y hay que marcar con una X la gravedad del accidente, si es accidente leve, si es accidente incapacitante o si es accidente mortal o fatal, como ya lo hemos hablado en este curso, y también si es incapacitante hay que marcar con una X qué tipo de accidente incapacitante es, que también lo hemos visto: total temporal, parcial permanente y total permanente, número de días de descanso médico que tuvo la persona y el número de trabajadores afectados para saber cuántos registros de investigación ha habido en este caso. ¿Ok? Como les repito, todos estos datos que pide la norma son de contenido mínimo, es decir, toda investigación de accidentes que ustedes hagan, alumnos, tiene que tener todos estos datos como mínimo. Si ustedes quieren agregar datos adicionales, los pueden hacer, pero estos datos son los mínimos que deben contener el registro de investigación del accidente de trabajo. En la parte quinta tenemos la descripción del accidente de trabajo. En la descripción del accidente de trabajo tengo que adjuntar la entrevista a los testigos, declaraciones del afectado sobre el accidente de trabajo, la declaración de la persona que ha tenido el accidente, del afectado y de los testigos, los procedimientos, planos, registros, entre otros, que ayuden a la investigación de ser el caso. Es decir, ahí voy a poner toda la recopilación de información que haga sobre la investigación del accidente. Esta parte de recopilación de la información es otro curso que también va a estar dentro de poco en la cadena de videos para que los puedan escoger. La
Sexta parte de este formato es la descripción de las causas que originaron el accidente de trabajo, es decir, cuáles han sido las causas que han motivado a que suceda el accidente y que deben evitarse para que otro accidente se repita. Este es el objetivo de este curso. En este curso vamos a estudiar una metodología de investigación de accidentes para poder hallar las causas que originaron el accidente de trabajo. ¿Ok? Y la última parte del registro son las medidas correctivas, aquellas medidas que voy a implementar para que el accidente no vuelva a repetirse, y el responsable del registro de la investigación. Tengo que poner quién es el investigado y quién es el responsable de que el registro se guarde. Es interesante saber de que, según el artículo 42 del Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo, establece que si hay un accidente mortal, el que tiene que hacer la investigación del accidente es el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Y tiene 10 días calendario para determinar las causas del accidente y la implementación de medidas correctivas para que otro accidente se repita. También dice este artículo 42 que los miembros del comité tienen que investigar los accidentes de trabajo. Esto se podría hacer en todos los casos o según el procedimiento de investigación de accidentes de la empresa, que lo haga alguna área especializada y luego le enseñe los casos y determinen las medidas correctivas al comité. Es decir, pueden haber múltiples maneras de ponerse de acuerdo entre el comité y el área encargada de hacer la investigación de accidentes para ver cómo se va a manejar este punto. Pero sí, en un accidente mortal, todo el comité tiene que hacer la investigación del accidente mortal y tienen 10 días calendario para sacar sus resultados. Así como existe el registro de accidentes de trabajo según la norma 050-2013, también existe el registro de incidentes peligrosos e incidentes. De la misma forma que el registro de accidentes de trabajo tiene sus partes, también lo tiene el registro de incidentes. Son muy parecidos, la verdad. Al igual que el registro de accidentes de trabajo, también tengo datos del empleador principal, que son menos, ya que acá no ponemos si cuentan o no con el seguro complementario de trabajo de riesgo ESTR. Te piden razón social o denominación social, el RUC, el domicilio, el tipo de actividad económica o SIU y el número de trabajadores en el centro de trabajo. También en el segundo punto te piden los datos del contratista, cuál es la razón social, cuál es el RUC, cuál es el domicilio, cuál es el tipo de actividad económica, número de trabajadores en el centro laboral. La tercera parte te pide, igual que el registro de accidente de trabajo, los datos del trabajador, que ya hemos visto. Y la investigación del incidente, igual que la cuarta parte del registro de accidente de trabajo, ya cambia un poco y te dice si es un incidente normal o un incidente peligroso. Recordemos, si es incidente peligroso, tengo 24 horas para notificar al Ministerio de Trabajo. Número de trabajadores potencialmente afectados, número de pobladores y potencialmente afectados, y también te pide este registro de incidente el tipo de atención en primeros auxilios de ser el caso. Es con lo que le decía que la diferencia de incidente del mundo, en el Perú llega hasta la atención de primeros auxilios. Si continúa la jornada laboral, es un incidente, pero si deja de trabajar la jornada laboral y regresa al día siguiente, es un accidente leve. Hay una breve línea delgada. Fecha y hora en que ocurrió el incidente peligroso o incidente, y fecha de inicio de investigación, y el lugar exacto donde ocurrió el hecho. La quinta parte equivale a la descripción del incidente peligroso, la sexta a las causas, que es la metodología que vamos a ver en este curso, la séptima las medidas correctivas y la octava el responsable del registro de la investigación. Bueno, estamos viendo las definiciones de accidentes de trabajo e incidentes, ¿no? Una de las mayores preguntas que me hacen a mí en el broker es cuando tengo, por ejemplo, un trabajador que ha sufrido una contusión o golpe. El trabajador va al tópico de la empresa y el médico del tópico determina que el golpe de contusión no es suficientemente fuerte y que puede terminar la jornada laboral. Por lo tanto, lo regresa a la jornada laboral para que termine. Estamos hablando de un incidente. Sin embargo, el trabajador, luego de terminar la jornada laboral, siente un recrudecimiento de la lesión, hinchazón, dolor más fuerte o más agudo, y acude al centro de salud, clínica o hospital, para usar el seguro complementario de trabajo de riesgo y atenderse, ¿no? Recordemos que el ESTR se usa a través, en este caso el ESTR Salud, se usa a través de una hojita que da la aseguradora, que se llama Declaración de Accidente de Trabajo, pero que la primera atención de emergencia puede ser a través del DNI y regularizar la hoja en 24 horas.
Por lo tanto, acude al centro de salud en donde otro médico lo atiende, determina la gravedad que ha tenido la contusión o golpe que estamos hablando y le da unos días de descanso médico. Los clientes me preguntan si esto ha cambiado, ¿no? Si sigue siendo un incidente para ellos, pero ahora con un descanso médico. Entonces, la respuesta a esta consulta es de que el seguro complementario de trabajo de riesgo, tanto salud como pensiones, solo cubre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, no cubre incidentes. Por lo tanto, si la persona ha usado el DSTR de una clínica, ya sea porque se le dio la hojita de atención o lo va a regularizar después, estamos hablando de un accidente de trabajo. Y este registro de incidente que yo había pensado, porque lo regresé a su jornada laboral, debe cambiarse a un registro de accidente de trabajo, ya que si la aseguradora nos pide la investigación del accidente y nosotros no presentamos nada o presentamos la de incidente, la aseguradora podría rechazar el caso y nosotros pagar la atención de esta persona. Por lo tanto, si la persona, luego de que yo pensara que un incidente tiene que atenderse por el STR, se va a considerar accidente de trabajo. Si la persona regresa al día siguiente y continúa su jornada laboral, es un accidente leve. Y si la persona tiene varios días de incapacidad, con días de descanso médico para cubrir esta incapacidad, se va a considerar accidente incapacitante, como lo hemos visto. ¿Ok? Sigamos. Otra definición importante son los daños derivados del trabajo. ¿Qué es esto? Son el conjunto de enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo del trabajo, las llamadas enfermedades ocupacionales. Recordemos que la enfermedad ocupacional es todo estado patológico que sobreviene al trabajador como consecuencia directa del medio donde trabaja. ¿Ok? Es, por ejemplo, si una persona está expuesto a ruido y está expuesto a ruido muchos años sin los controles debidos, la persona puede sufrir una enfermedad profesional que se llama hipoacusia o sordera. Punto 1, la enfermedad ocupacional no te va a ocurrir de un día para otro, te va a ocurrir en un periodo de tiempo largo, 3, 4, 5 años, donde puede desarrollarse la enfermedad ocupacional. Dentro del Perú, las enfermedades ocupacionales más reconocidas son la hipoacusia o sordera que les comentaba y la neumoconiosis o insuficiencia respiratoria, ¿no? Acá, por ejemplo, en la presentación pueden ver una radiografía normal, como son los pulmones normales, y una persona con neumoconiosis. Hay varias variantes de neumoconiosis. Por ejemplo, si la neumoconiosis ocurre por sílice, se le llama silicosis. Si ocurre por carbón, se llama antracosis. Si ocurre por asbesto, se llama asbestosis. Si ocurre por talco, se llama talcosis. Todas son formas de neumoconiosis. ¿Ok? Las aseguradoras cada vez más tienen, aparte de estas dos enfermedades ocupacionales que son las que siempre han habido en el Perú y son las que tienen mayor proporción de denuncias, tienen también a partir de hace unos años y que está creciendo en número las enfermedades ergonómicas, las que son producidas por trastornos musculoesqueléticos. Y esas enfermedades ergonómicas, entre las principales están el síndrome de túnel carpiano, la bursitis o la tendinitis. ¿Ok? Interesante de que la investigación de la enfermedad ocupacional es a través de la determinación del nexo causal de la enfermedad con el puesto de trabajo. Pero eso es motivo de otro curso, por lo tanto, ya no andaré más en este tema. Sigamos. También es importante que ustedes conozcan el estudio de las proporciones. Frank Beard, que es un gurú de la seguridad de los años 70 de Estados Unidos, y valga la coincidencia, también era asegurador de una compañía de seguros, estableció un triángulo de proporciones. Es decir, a raíz de todos los accidentes de los años 70 que tenía esta aseguradora en Estados Unidos, determinó, y con un montón de clientes que tenía a su cargo, dedujo de que por cada accidente grave o mortal que aparece en la empresa, se producen 10 accidentes con baja laboral o leves, es decir, incapacitantes leves o leves sin incapacidad, 30 que no producen daños personales pero sí materiales, incidentes para el Perú, y 600 incidentes o casi accidentes. Es decir, que si nosotros comenzamos a investigar los incidentes y evitamos que los incidentes vuelvan a aparecer, podemos reducir los accidentes de trabajo en las empresas. Pero ese triángulo de proporciones años 70, señores, son 50 años atrás. Quizás en mi empresa no tengo que esperar 600 incidentes
para que ocurran 10 accidentes leves o incapacitantes y un accidente grave o mortal. Quizás este gráfico, esta proporción de incidencias en mi empresa sea solamente con 100 incidentes. Va a depender mucho del riesgo con los que tenga la empresa. Es decir, al momento de hacer mi matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control, aquellos puestos de trabajo que tengan mayores peligros, tengan más peligros y tengan con lo consiguiente mayor riesgo de que suceda este peligro, que es la probabilidad por la severidad que suceda el peligro que se materialice, van a tener menos incidentes para que suceda el accidente. Sin embargo, es una medida que nos puede servir para impulsar la investigación de los incidentes. Entonces, luego de que pasamos las definiciones, ya tenemos por qué sirve la investigación de accidentes. Hay preguntas claves sobre la investigación de los accidentes. ¿Por qué investigar los accidentes? ¿Para qué investigarlos? ¿Qué accidentes se deben investigar? ¿Cuándo se deben investigar? ¿Quién debe investigarlos? ¿Qué es la investigación de accidentes? Y cómo investigar los accidentes, que es la principal pregunta en el curso de hoy, que es cuál es la metodología que voy a usar para poder investigarlos. Bueno, vamos a tratar de responder a todas las consultas sobre la investigación de accidentes. Primero, ¿por qué debemos investigar los accidentes e incidentes? Bueno, obviamente los accidentes son evidencia de que tenemos un problema, algo no funciona bien. Dentro de mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que tengo que crear en la empresa a través de la mejora continua, es decir, el hacer, planear, verificar y actuar, la mejora continua del sistema, ¿dónde estará la investigación de accidentes? Está en la tercera etapa, está en la parte de verificación. Sí, al igual que la auditoría y al igual que las inspecciones, la investigación de accidentes va a verificar que lo que he planeado y hecho en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo lo haya hecho bien o haya que hacerle algunos ajustes. Entonces, si hay accidentes, debo de investigarlos porque son evidencia de que tenemos un problema, ¿no? ¿Por qué debo investigar también? Para hallar las causas del accidente. ¿Cuáles son las causas del accidente y prevenir que este vuelva a pasar? Para implementar acciones correctivas y evitar que accidentes futuros vuelvan a pasar. Para prevenir futuros eventos similares. Para conocer y solucionar problemas antes que resulten en pérdidas mayores. Para demostrar el compromiso y liderazgo que pide la norma a la gerencia general con las personas y con la gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Para aprender lo que sucedió, crear oportunidades de mejoras en la empresa y mejorar la gestión, mejora continua que pide también la norma, y para definir y analizar tendencias, indicadores, como son los indicadores estadísticas de seguridad y salud del trabajo que pide la norma. Recordemos que en el registro 4, la norma nos pide el indicador de frecuencia, que es el número de accidentes que ha habido en la empresa, indicador de gravedad, que es el número de jornadas perdidas que ha habido durante el sistema, durante la gestión de la seguridad y salud del trabajo, y la multiplicación de ambas que me da en esa accidentabilidad de la empresa. ¿Qué tipo de personas debe investigar el accidente? Bueno, debería tener en la empresa, y recomiendo que todo el mundo lo cree, un procedimiento de investigación de accidentes para determinar quiénes son las personas encargadas de la investigación del accidente y, de acuerdo al tipo o gravedad del accidente, poner equipos de investigación de estos accidentes. Por ejemplo, si es un accidente menor, debería ser investigado por una primera línea a través del supervisor y jefe inmediato. Si es un accidente más grave, debería ser a través de una administración media, un jefe de sección, más el supervisor y jefe inmediato que habíamos hablado. Y si es un accidente catastrófico, debería ser toda la empresa, la administración superior, incluido el gerente general, incluido el gerente de línea, para que se haga la investigación por el evento catastrófico. Recordemos que en toda investigación de accidentes, según el artículo 42 de la norma, debe ayudarnos el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, ya sea con algún representante o ya sea en las reuniones ordinarias exponiendo las investigaciones, para que vean las medidas correctivas y si tienen alguna sugerencia, agregar alguna medida correctiva adicional por accidente. Esto debería ser, y esto debería estar plasmado en el procedimiento de investigación de accidentes e incidentes que les menciono. Es importante también determinar qué es catastrófico para cada empresa. Si yo, por ejemplo, soy una empresa minera, quizás catastrófico sea un fatal, pero si soy una empresa como un broker de seguros, un catastrófico, un fatal, no lo creo, ya que no puede ser como, por ejemplo, el broker de trabajo que tiene 30 años en el mercado y nunca he tenido un fatal. Para mí un catastrófico sería
un accidente grave de varios días perdidos, para mí podría ser un evento catastrófico porque nunca lo ha habido. Entonces tengo que determinar qué tipo de accidente es y quién va a hacer la investigación en cada caso. Otra pregunta que tengo que hacer para ya adentrarnos en la investigación del accidente es quién debe investigar el accidente. Podría ser una persona con un criterio objetivo, un supervisor, un ejecutivo, un asesor. Y tendría que evaluarlo para qué caso necesito cada tipo de equipo de investigación de accidentes. O puede ser incluso un equipo de trabajo preparado en la solución de problemas y orientado a resultados globales. Por ejemplo, pueden ser ejecutivos y mandos medios cuando hay una pérdida grave o un incidente con alto potencial. O si no, cuando las circunstancias se mezclan con otras áreas y hay muchas personas involucradas. Las áreas siempre tienden a defenderse al momento de hacer una investigación de accidente. Entonces, si por ejemplo está involucrado producción, con mantenimiento y logística, cada una va a tirar para defenderse del accidente. Una jefatura o mando medio podría establecer cuáles son las causas verdaderas entre diferentes áreas. O cuando la acción correctiva posee un alcance amplio o tiene costos significativos. Un asesor se puede utilizar cuando se presentan nuevos procesos, cuando hay fallas en equipos especializados, cuando se usan materiales peligrosos, en caso de situaciones complejas o para ahorrar tiempo de ejecutivos y supervisores. Por ejemplo, recuerdo un accidente de trabajo de una turbina, un accidente fatal con una turbina, y donde por más que hacíamos la investigación del accidente en la aseguradora, no podíamos determinar si había sido un acto o condición, que es parte de la metodología que voy a enseñar ahora. Recuerdo que tuvimos que llamar a un técnico de la empresa donde habían hecho la turbina, que era una empresa sueca. Tuvo que venir el técnico de Suecia para poder hacerle el mantenimiento de la turbina, hacer la investigación de la turbina y determinar que al final fue una condición el accidente fatal. Pero esto nadie de acá en el Perú lo podía hacer, tenía que hacer esta empresa. Es más, les comento que se hicieron 14 turbinas en todo el mundo y que esta falla que presentó esa turbina, una vez que se determinó, se tuvo que ir a cada turbina para poder arreglar esa falla y no sucediera en las otras turbinas que habían en el mundo. En el Perú hay dos, entonces la otra turbina tuvo que ser reparada a través de un mantenimiento correctivo para evitar que tuviera esta falla en un tiempo adelante o cercano, ¿no? Entonces acá sí se tuvo que utilizar un asesor, porque fue falla de un equipo especializado. Muchas veces en el broker nosotros ayudamos a los clientes en investigación de accidentes, sobre todo para poder guiarlos en cómo hacer la investigación, ya que hay diferentes frentes que se abren, ¿no? Se abre SUNAFIL, se abre la póliza de seguro complementario de trabajo de riesgo a través de la aseguradora, se abre la póliza de responsabilidad civil a través de la parte de riesgos patrimoniales o riesgos generales, y es por eso que es importante que se haga bien la investigación del accidente o incidente. Supervisores también sirven en la investigación del accidente cuando poseen interés personal, ya que conocen el trabajo y las condiciones de trabajo, conocen la gente, trabajan con la gente todos los días, saben cómo tener la información que necesitan, saben cómo motivar a las personas para que se realicen las acciones correctivas o necesarias y logran un beneficio de la investigación, ya que conocen de qué pie coger a su personal, saben cómo motivarlos y saben cómo hacer para que estas condiciones no se repitan nuevamente.